Vamos a comenzar. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende. Emitte spiritum tuum et creabuntur. Renovabis facem terre. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in odum spiritu recta sapere et Eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Muy bien. Estamos desarrollando el comentario al texto del Concilio Vaticano I en la Constitución Dei Filius, que se refiere a la posibilidad de la intelección teológica. Y habíamos quedado en esos tres adverbios de modo que pone el texto para referirse a cómo debe ser la búsqueda, ¿sí? Porque decía el texto que la razón iluminada por la fe alcanza, dándosela a Dios, cierta intelección de los misterios, cuando busca cuidadosa, piadosa y sobriamente. Sédulo, pie et sobrie. Y estábamos desarrollando un cierto comentario de cada una de estas tres términos, ¿verdad? Y en la última clase vimos sédulo, es decir, cuidadosamente, rigurosamente, esforzadamente. Y ahora pasemos a los otros dos, ¿no? Empezando por el que sigue, que es pie, piadosamente. No es suficiente que sea esforzada la búsqueda, que sea rigurosa, que sea cuidadosa. Debe ser además piadosa, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto? Acá el término pius, que está puesto de modo adverbial, ¿no? Pie, piamente, piadosamente, ha de entenderse primariamente en cuanto que significa cierta actitud, cierta disposición del espíritu en relación con las cosas, con las realidades santas y sagradas. Es lo que se llama también piedad religiosa, ¿verdad? Esa piedad propia de la relación del cristiano con Dios y con las cosas que atañen a Dios consiste primariamente en una profunda devoción hacia esas realidades, unida a un afecto manso, dulce, tierno hacia las cosas de Dios, hacia las cosas sagradas y hacia toda aquella actividad que relacione con Dios. Esta piedad, por lo tanto, es inseparable de las virtudes teologales. Es una piedad que brota de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y primariamente se la asocia con la caridad porque es precisamente la caridad, el amor a Dios por sobre todas las cosas, lo que infunde en el
espíritu del hombre esa, primero, actitud de entrega hacia esas cosas, que lleva a ocuparse de ellas, a preocuparse por ellas, a entregarse a ellas. Y luego, ese afecto que acompaña la entrega, ¿no? Cuando decimos, por lo tanto, que la búsqueda de ser piadosa, pía, estamos haciendo alusión aquí a una actitud, primero que nada, de devoción, de entrega, como decíamos, segundo, de afecto. Y, en tercer lugar, la piedad, si uno va a Santo Tomás en la Suma de Teología, la piedad aparece bajo dos formas, como virtud y como don del Espíritu Santo. La virtud de la piedad parece que acá directamente no se puede aplicar, porque a diferencia de la virtud de religión, tanto religión como piedad, recordemos en el esquema de Santo Tomás, son virtudes anejas a la justicia, ¿sí? Mientras que la religión tiene que ver con el darle a Dios el culto que se le debe, la piedad tiene que ver con el tributarle reverencia a los hombres que son superiores a nosotros y a los que les debemos una especial reverencia y a los que estamos obligados, digamos, ¿no? Como los antepasados, como los héroes de la propia estirpe o familia o nación, etc. Eso es la pietas como virtud. Pero Santo Tomás, al final de todo el Tratado de la Justicia, habla de la pietas como don del Espíritu Santo, recordemos, y allí esa pietas que es don del Espíritu la entiende como lo que nos mueve a tributarle a Dios como Padre. Nosotros, en cuanto que hijos, una piedad filial analógica a aquella que le tributamos a nuestros mayores en el caso de la virtud, ¿se entiende? Y ahí es donde claramente queda asociada a la caridad también, este don del Espíritu Santo, porque el amar al Padre como hijos es en nosotros efecto primariamente de la virtud de la caridad, ciertamente, ¿no? Porque es amar con el amor con que ama Dios, es decir, con que ama Jesucristo el Hijo a su Padre. De manera tal que estamos moviéndonos en un terreno en el cual las definiciones de la piedad son múltiples, esto quiero decir, si vamos a otros teólogos encontraremos otros esquemas para ubicar a la piedad, pero en todo caso, a lo que tenemos que atenernos aquí es a su sentido primario, común o vulgar si se quiere. Decimos que un hombre es pío o piadoso cuando es un cristiano que activamente manifiesta su entrega a las cosas relativas a Dios y se muestra celoso y afectuoso de esas cosas en su actividad corriente, constante, ¿no? Decimos que es una persona piadosa, en el sentido, insisto, de la piedad dirigida a Dios y a las cosas de Dios como término propio, ¿no? Si esa piedad se relaciona con la virtud de religión y con la caridad, la ubicamos en su ámbito propio, claramente, porque tiene algo de vínculo con el orden moral y precisamente con la justicia, porque tiene que ver con darle a Dios lo que se le debe, pero más profundamente tiene que ver con lo teologal, es decir, con el vínculo que nos une sobrenaturalmente a Dios, en cuanto que
creemos en Él, esperamos en Él y le amamos. En particular, el vínculo de la caridad está implícito necesariamente tanto en la entrega activa como en el afecto con que se asocia la piedad. Esto simplemente a título de introducción, porque si todos estamos comentando un texto, tenemos que entender las palabras que usa el texto, ¿no? En este caso, estamos ubicados en una esfera que parece no tener directa relación con el tema de la búsqueda que hace la razón. Cuando decíamos rigurosa, cuidadosa, la búsqueda, eso tiene que ver primariamente, lo dijimos de entrada, con toda ciencia y por supuesto con la ciencia teológica de modo eminentísimo. Pero acá parece que nos movemos en el terreno de la devoción, del afecto devoto. Por lo tanto, no parece que esto directamente pudiera tener que ver con la búsqueda racional. Pero el solo planteo de esta dificultad nos allana el camino de la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente si la búsqueda es ejercicio de la inteligencia y tiene sus exigencias intrínsecamente intelectuales, no podemos olvidar nunca que la inteligencia humana en su operación va ligada necesariamente por naturaleza, y el orden sobrenatural no suprime la naturaleza, sino que la asume y la planifica, a la voluntad. Porque el acto de ejercitar la inteligencia implica decisiones de la voluntad. Si uno va a aplicar la inteligencia constante persistentemente a un objeto determinado, hay necesariamente una elección de por medio, un acto de la voluntad en que enraiza esa entrega constante a ese objeto. Nos dedicamos a contemplar algo no solamente porque la inteligencia nos lo reclama, sino también porque la voluntad nos inclina a ello. Y si esa búsqueda es ardua, es difícil y exige mucho rigor, como es el caso aquí, y un rigor supremo por la excelsitud del objeto, el amor tiene que ser parejo con el esfuerzo que presupone la búsqueda. El vínculo que hay entre la búsqueda teológica, la indagación intelectual de los misterios de la fe y la voluntad es algo que está claramente reflexionado y profundamente reflexionado ya a nivel de la tradición patrística. Baste recordar a San Agustín para esto, ¿no? San Agustín profunda y agudamente nos enseña que la inteligencia y el amor van de la mano. Y nos enseña un ir y venir constante entre lo uno y lo otro, entre el entender y el amar. Es cierto que para llegar a amar algo primero tenemos que entenderlo primariamente, ¿no? Pero en cuanto que entendimos, viene el amor espontáneamente si lo entendido es algo bueno. Y si lo entendido es el sumo bien, vendrá el sumo amor de la mano de esa inteligencia. Y ese sumo amor
moverá la inteligencia a su vez a qué? A aplicarse constantemente, a entender, a conocer más plenamente esa realidad que es la más luminosa, y eso tiene que ver con la inteligencia, pero es al mismo tiempo la más amable, y eso tiene que ver con la voluntad. San Anselmo, el gran doctor de la Iglesia del siglo XI, enseña también con claridad esta unidad entre inteligencia de la fe y amor por las cosas divinas, por la realidad divina y por todas las cosas en cuanto referidas a Dios. Y señala muy bien San Anselmo que si un cristiano de ninguna manera y en ningún caso se ocupa por entender lo que cree, es porque eso que cree en el fondo no le importa. Si no se ocupa de eso para entenderlo, porque no le interesa. Y si no le interesa, es que no le importa. Había una falta de amor, precisamente, por esa realidad creída. Si no hubiese ninguna clase de esfuerzo por entenderla, por captarla. La otra posibilidad sería simplemente que la inteligencia estuviese anulada de alguna manera, ¿no? Porque la inteligencia, como dice muy bien San Anselmo, naturalmente busca entender. Eso es lo que, dicho ya con la terminología de los escolásticos del siglo XIII y Santo Tomás en particular, se llama el apetito natural de una potencia, ¿no? El apetito natural del entendimiento es no otra cosa que la tendencia de la potencia intelectiva a su objeto propio y a su fin propio. No es un acto ilícito de apetición, porque la potencia intelectiva es potencia de conocimiento, por lo tanto no puede ser actos de apetición. Lo que se llama apetito natural es una tendencia radical de la potencia hacia su objeto y hacia su fin natural. Y como el fin natural de la inteligencia es la verdad, aquí vuelvo a San Agustín, en cuanto la inteligencia descubre a Dios, que es la verdad subsistente, que es la verdad primera, como dice Santo Tomás también, la inteligencia, toda ella queda enderezada, encaminada, según su tendencia natural hacia Dios. Pero esa inteligencia va acompañada del acto de la voluntad, que es ahí sí es acto de apetición. Una voluntad que ama a Dios. Lo ama aquí en el terreno en que nos movemos, con ese amor sobrenatural que llamamos caridad en latín, ¿no? Caritas, que es el amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo por sobrenatural participación del divino amor, del amor con que Dios ama. Adviértase que este piadosamente, arraiga en esta esfera de realidad. Cuando decimos que la búsqueda tiene que ser piadosa, estamos diciendo que el que se ocupa de indagar los misterios de la fe para alcanzar cierta intelección de ellos, ha de hacerlo con una profunda devoción y con un intenso afecto de devoción. Tanto la entrega, que es la devoción a la tarea, como el afecto que la acompaña, brotan de la caridad. Parece claro esto, ¿no? Y están relacionados directamente con el amor a Dios. La caridad es al mismo tiempo amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo en Dios. Y la búsqueda de la inteligencia teológica también se relaciona con el amor al prójimo, precisamente porque la ciencia teológica es ciencia de la verdad suprema, que es un don primero y fundamental de la vida sobrenatural.
y es un bien para la iglesia entera. Lo dirá el mismo párrafo luego cuando dice que se alcanza cierta inteligencia y muy fructuosa, ¿verdad? En esa fructuosidad, en esos frutos que esta inteligencia tiene para todos los que reciben la luz del saber teológico, de la ciencia teológica, hay también la otra dimensión de la caridad, que es el amor al prójimo. El amor al prójimo y aquí se cumple plenamente la ley de la caridad, para unirlo a él como a uno mismo, a Dios, ¿verdad? Que es el fin de la caridad, la unión con Dios, la unión vital con Dios. Ahí de nuevo tenemos que recordar lo que podemos llamar el apetito natural de la voluntad, que es anterior a cualquier apetito ilícito, ¿no? Y es la tendencia al bien y a la unión con el bien. De manera tal que la caridad, que sacia y trasciende incluso el apetito natural, porque la caridad como don sobrenatural que es, implica la potencia obediencial de toda la naturaleza humana para ser elevada a un orden que la trasciende, pero la potencia natural de la voluntad es abarcada radicalmente por la caridad, de manera tal que todo el apetito natural del bien se hace apetito de unión con el Padre por el Hijo en el Espíritu. Este tema del carácter piadoso de la búsqueda, si ubicamos la piedad en su sentido propio, implica dos líneas de reflexión que resumo brevemente. Una tiene que ver con lo que podríamos llamar desvíos en esta materia. Es decir, ¿qué se opondría al carácter piadoso de la búsqueda? O para plantearlo de otra manera, ¿cuáles serían los vicios que nos apartarían de una búsqueda hecha piadosamente? Esa es una línea que enseguida tomamos. Y la otra tiene que ver con lo que podríamos llamar el tipo de perfección que el ser hecha piadosamente le confiere a la búsqueda. Esa búsqueda hecha piadosamente, ¿qué perfección propia alcanza en virtud de ese carácter de la búsqueda? Dicho de otra manera, más formal, ¿cuál es el efecto propio de la piedad en la búsqueda teológica? Ahora, empecemos por la primera línea. ¿A qué se opondría una búsqueda piadosamente realizada? Primero que nada, nos ocurre a la mente decir, bueno, a una búsqueda impiedosa, sin piedad. ¿Y qué sería eso? Una búsqueda impiedosa, sin piedad. Sería una búsqueda que tratase el objeto de esta disciplina, que es nada más y nada menos que Dios mismo, como si fuese un objeto cualquiera. Como cualquier otro objeto.
adviértase que lo que he dicho del vínculo de la inteligencia y la voluntad no se da en todo saber del mismo modo. Porque no en toda disciplina el objeto de intelección constituye un bien del mismo orden. Es claro esto que digo, ¿no? Si uno se ocupa de investigar a los insectos, es un entomólogo, su objeto podrá suscitarle cierto apego, cierto afecto inclusive, dicho analógicamente, sí, claro, pero como bien objetivamente considerado, el objeto no tiene la misma dignidad, la misma elevación que si nos ocupamos del hombre, ¿verdad? Una disciplina que se ocupe del hombre tiene un objeto que tiene una razón de bien mucho más elevada que la que tiene el objeto de la entomología o de la mineralogía. Se advierte esto que digo, ¿no? Es clarito. Por lo tanto, cuando la ciencia se eleva a la causa primera ya en el orden natural, la dignidad del objeto establece, primero que nada, una diferencia radical con cualquier otro objeto. Porque aún con la enorme distancia que existe entre los insectos y los seres humanos, enorme distancia ontológica que dejar de lado sería, digamos, prácticamente demencial. Solamente alguien que se ampute la razón puede pasar por alto la diferencia enorme que hay entre la dignidad ontológica del insecto y la del hombre, ¿verdad? Solamente un materialista absoluto, un monista materialista, puede decir que la dignidad de cualquier ser corpóreo es la misma, ¿no? Y para hacer eso hay que tener una razón totalmente extraviada y desarraigada de la realidad objetiva. Pero aún siendo, ahora hablamos ya a la luz de la fe, ¿no? Aunque también metafísicamente podríamos decir esto hasta cierto punto. Aún siendo dos criaturas tan distintas en dignidad ontológica, son criaturas. De modo que su distancia respecto de Dios es todavía mayor que la que tienen la una respecto de la otra. ¿Está claro? Nunca podemos decir que la distancia entre dos seres creados es tanta como la distancia que cualquier criatura, aún la más elevada, tiene respecto del Creador. Si hay algo que es claro en la revelación bíblica es esto, ¿no? Las criaturas forman cierta unidad porque todas ellas son seres creados, que no existen sino porque Dios los ha hecho existir. Pero hay un solo Señor, un solo Creador, y la distancia entre el Creador y la criatura es infinita. En toda la tradición de los padres de la Iglesia esto es clarísimo. Las criaturas reciben su dignidad por la participación que tienen de cierta perfección que Dios les confiere. Y tienen la existencia también porque Dios se las confiere. Porque Dios las crea, las conserva en la existencia y las promueve en su actividad. Esa dependencia radical de la criatura respecto al Creador es algo que no podemos pasar por alto en modo alguno. Ahora, a la hora de elaborar una intelección acerca de Dios mismo, como es la teología,
como es la de los divinos misterios, que todos ellos se reducen en última instancia al misterio de Dios en sí mismo y a su designio eterno. Cuando vemos la distancia enorme que hay entre nuestra inteligencia y Dios, el razonar sobre las cosas que son misterios revelados por Dios, tiene que, primero que nada, movernos a esa actitud de religiosa piedad que es propia de todo hombre piadoso, de todo hombre justo, según la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es una actitud impregnada de temor reverencial ante la trascendencia radical y ante la santidad de Dios. Es la actitud del profeta Isaías al ser llamado al oficio profético. Es la actitud de los discípulos ante el Señor. Es incluso esa actitud de Pedro cuando el Señor les dice que les va a lavar los pies, ¿no? Tú lavarme los pies a mí, nunca, jamás. ¿No? Es una actitud, y pongo este caso porque es especialmente significativo del tema que nos ocupa. Ahora voy a avanzar por ahí. Pero hay un temor reverencial a la trascendencia de Dios. Si uno no se acerca a los misterios de la fe con esa actitud, los maltratará por fuerza, ¿se advierte? Porque no los tratará como lo que son. Misterios divinamente revelados, realidades que nos trascienden y que por lo tanto requieren de nosotros una actitud de temor reverencial, de profunda humildad. En esa piedad va implícita también la humildad, sin la cual es muy fácil que nos acerquemos a estas cosas como si fuesen cosas que estamos llamados a manejar a nuestro nivel, cuando en realidad son cosas que exigen que estemos constantemente trascendiendo nuestra propia realidad, cosas que no podemos hacer sino por don de Dios, como dice el párrafo. En la actitud de Pedro y en lo que el Señor le dice a Pedro, aparece algo que es esencial a esta piedad religiosa que se exige aquí de la búsqueda teológica. Porque cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo, Pedro dice, entonces lávame los pies y la cabeza y todo el cuerpo y todo lo demás. Ese recibir el abajamiento del Señor para poder estar unidos a Él tiene su análogo clarísimo en el misterio de la revelación. Y el teólogo ha de partir del dato revelado, ¿no? Cuando Dios nos habla y nos habla con palabras humanas, hay un abajamiento de su sabiduría. Los padres de la Iglesia insisten constantemente en la analogía que hay entre el misterio de la revelación y el misterio de la encarnación, en definitiva, ¿no? Porque el hablar Dios a los hombres con palabras humanas es un abajamiento de Dios. Es una condescendencia de Dios. Es un efecto de su amor misericordioso, de eso que se llama Gesed en el hebreo del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento llama
agape, es decir, ágape, el amor de Dios. Esa condescendencia la tenemos que recibir como tal, sabiendo que lo que está expresado en esas palabras las trasciende radicalmente a esas palabras. Por eso San Agustín decía que ante la Sagrada Escritura hay que tener siempre la misma actitud de asentimiento, se la entienda o no se la entienda. No hay que decir nunca nada contra las Sagradas Escrituras, decía San Agustín, entendidas o no entendidas, porque son palabra de Dios. El teólogo que busque con piedad, si algo procurará evitar, es decir algo contra la verdad de la fe. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esa verdad de la fe que ha sido revelada y ha sido donada como conocimiento del creyente a partir del don de la fe teologal, es bien preciosísimo que hay que conservar y que hay que respetar con afecto religioso, con afecto piadoso, con afecto de caridad en última instancia, que le da forma final a toda esa piedad y a toda esa religiosidad, y a la devoción y al afecto devoto que las acompañan. Por un lado, podríamos contestar que lo que se opone a la piedad de la búsqueda es la falta de una actitud de reverencial temor y luego de filial temor. Por acá empezamos a ver también cómo la piedad tiene que ver no solo con el don de piedad, sino también con el don de temor. Que últimamente es ese temor filial de separarse del Padre, de no estar unidos a Él. De ahí la entrega profunda que tiene que subyacer a toda indagación teológica de permanecer en la verdad que nos ha sido dada. De modo que esa búsqueda es toda ella un servicio a la profundización de la misma y única verdad que hemos recibido y que recibimos en la fe de la Iglesia. Y si no, la búsqueda se haría impía. Una segunda manera de advertir lo que se opone a esa búsqueda piadosa es contraponerle dos vicios que apartarían el auténtico afecto de devoción y de temor tanto reverencial como filial ante las realidades de las que tratamos en la Sagrada Escritura y ante aquel que es el objeto material y formal de la indagación teológica. Por un lado, tendríamos la posibilidad de apartarnos de la recta piedad de la búsqueda, suprimiendo todo afecto en la búsqueda teológica. Es decir, podríamos llamarlo la desviación de la frialdad teológica, si se quiere, o de hacer una teología desprendida de toda devoción y afecto devoto. Porque una teología tal sería una teología que de alguna manera estaría desconociendo de qué se trata. Porque no podemos estar tratando de Dios mismo
si toda nuestra búsqueda, toda nuestra indagación no está regida por la caridad. Y si está regida por la caridad, nunca podrá ser una búsqueda desprendida de todo afecto. Tendrá que estar desprendida, sí, de los afectos que puedan distorsionar la búsqueda. Ah, eso sí, está claro. Pero esos no son los afectos que brotan de la caridad, que es amor a Dios por sobre todas las cosas. En esto hay que entender una cosa que es fundamental, me parece, para el recto ejercicio de la inteligencia y para la recta vida del espíritu. Los afectos, las emociones, son factores distorsionantes de la vida del espíritu cuando son afectos o emociones desordenados, pero no cuando son ordenados. Fíjense cómo, si uno quiere relacionar la piedad con el rigor, que esté presente el afecto devoto, ¿quiere decir que la teología perderá rigor? Ah, de ninguna manera. Eso es lo que no puede querer decir. Porque si hay un afecto de devoción que mueve la búsqueda, en virtud de la misma dignidad suprema del objeto, ese amor reclamará, pedirá, exigirá que el rigor sea máximo. No que se pueda decir cualquier cosa, lo primero que me venga a la mente, cualquier cosa que se me ocurra, cualquier cosa que me convenga por tal o cual motivo ajeno a la suprema verdad. Es claro esto que digo, ¿no? El asunto no está en que no haya afecto en la ciencia teológica, sino que haya el afecto ordenado que debe haber. ¿Quién puede dudar que los grandes santos padres de la Iglesia elaboran su búsqueda teológica con profunda piedad y con profundo afecto de devoción? Basta leerlos para darse cuenta que es así. Está el corazón entero detrás de cada palabra. Y lo mismo pasa en San Juan y lo mismo pasa en San Pablo, que son los eminentísimos teólogos del Nuevo Testamento, ¿no? Uno advierte cómo detrás de cada reflexión, de cada manera de expresarse, está el corazón entero. Recordemos que y acá me detengo un poquitito en el concepto de corazón. La noción bíblica de corazón que tiene su raíz en el Antiguo Testamento, ciertamente, es muy luminosa para este tema. Porque cuando un hablante del hebreo bíblico dice corazón, y este es un rasgo común en general a todas las lenguas camitosemíticas antiguas, porque lo mismo pasa, por ejemplo, en la lengua del Egipto faraónico. Cuando se para poner otro ejemplo comparable, cuando se dice corazón, no se piensa primeramente en el afecto. Se piensa primeramente en el pensamiento entero. Luego, en la voluntad que sigue al pensamiento y que es eficaz en virtud de la inteligencia que la precede. Y por último, en el afecto que acompaña y que deriva de esa voluntad que quiere el bien que la inteligencia ha entendido. ¿Está claro lo que digo? Es un concepto de corazón que abarca la integridad de la vida del espíritu, pero que arraiga y connota primariamente el pensamiento. Tiene la ventaja sobre el modo en que nosotros pensamos en el corazón, en que empieza por lo primero en el orden del ser, digamos, ¿se entiende? Que es no en lo que es último en el orden del ser, que es el afecto, sino que empieza por lo primero en el orden del ser, que es el pensamiento. En el orden del ser de la actividad del espíritu, quiero decir, ¿no? Pensamiento, voluntad que siga el pensamiento y afecto que siga esa voluntad. Que es inseparable de esa voluntad. El
Un desvío sería entonces el desvío de desprender la búsqueda teológica de toda devoción, de todo afecto de piedad. Pero había un defecto opuesto, una desviación opuesta, que sería, por eso me detuve en decir que el auténtico afecto de piedad no solo es perfectamente compatible con el rigor más estricto de la inteligencia, sino que es algo que lo reclama, que lo pide. El otro defecto, ¿cuál sería? Sería anegar la búsqueda teológica en pura afectividad, desprendiéndola de la inteligencia. En el caso de una ciencia, eso es totalmente devastador, ¿se entiende? Destructivo, porque implicaría convertir a la búsqueda intelectual en algo meramente supeditado a cierto afecto, desprendiendo a ese afecto de lo que es intrínseco a la vida de la inteligencia. Aun cuando el afecto fuese bien ordenado, si yo lo desprendo de la vida de la inteligencia, queda vaciado de contenido, ¿se entiende? Y por lo tanto se transformará en pura expresión de emotividad. Teníamos una teología reducida a ser una especie de manifestación de afectos devotos, pero sin contenido objetivo alguno, si es que eso fuera posible. Esa es la otra desviación que acecha aquí, ¿no? O eliminar toda afectividad en la búsqueda o reducirla a pura afectividad. Y las dos cosas deshacen la auténtica búsqueda, la auténtica indagación teológica. Si es teológica, no puede ser una indagación desprendida de la caridad, del amor a Dios, que es al mismo tiempo amor de Dios en nosotros. Esa búsqueda será recta en la medida en que se corresponda al auténtico amor y por lo tanto al temor filial, al temor reverencial y a todas las actitudes derivadas de la humildad de nuestra presencia ante Dios. Fíjense cómo desde aquí la propia inteligencia queda ordenada en la búsqueda. Es una inteligencia puesta en su lugar por el afecto de piedad. ¿Se entiende? Puesta en su lugar porque es una inteligencia que no se arrogará la capacidad de entenderlo todo, ni la capacidad de poner el objeto en lugar de recibirlo de la revelación, ni la capacidad de resolver todo problema por sí sola, desarraigándola de los afectos hacia el misterio como misterio. Por eso se habla muy adecuadamente de lo que se llama sensus mysteri como profundización del sensus fidei. ¿Está claro? El sentido de fe, que es como un sentido común que tenemos los cristianos para detectar la verdad de la fe y distinguirla de lo que se le opone, aun cuando no tengamos mayor ilustración teológica. En el teólogo tiene que ir acompañada de otra cosa que es complementaria, tiene que ir acompañado ese sentido de la fe, ese sensus fidei, de un sensus mysteri, que también es propio de todo cristiano, el sentido del misterio, que es esa espontánea actitud de la inteligencia y de la voluntad conjuntamente ante la trascendencia del objeto misterioso, que no pretende jamás, por lo tanto, reducirlo a una cosa bajo el alcance y el dominio de nuestras solas potencias humanas. Sí, ya estamos en hora. Sí, en 10 minutos llegamos a la hora. Sí. Entonces ya cierro este temita, ¿sí?
¿O no? ¿Le parece? Cierro este porque no, si paso al otro ya no lo voy a desarrollar, ¿sí? Cierro lo de Perfecto. la búsqueda piadosa que exige aquí. Voy a recordar solamente dos expresiones de teólogos notables que tienen que ver con esta característica de la indagación teológica. Primero, me refiero al título de una obra que escribió un ilustre teólogo de la orden de predicadores de la escuela tomista, el padre Vicente Contanzón. Esta obra se titula, es un autor del siglo XVII, ¿sí? La obra se titula Theologia Mentis et Cordis, Teología de la mente y del corazón. El título mismo ya es toda una declaración y un programa, ¿no? Que implica la manifestación de esta honda unidad entre lo uno y lo otro. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo esto lo puede decir un auténtico discípulo de Santo Tomás, como es el padre Contanzón? Porque el estilo escolástico es el estilo más despojado y descarnado que se pueda pensar, ¿no? Lo más rigurosamente objetivo, donde parece que el afecto de piedad no está nunca. Y el que entienda así el afecto de piedad se ha equivocado. No tiene ni la más pálida idea de lo que es el auténtico afecto de piedad religiosa. Porque si uno se para un momento a pensar el esfuerzo de concentración, de dedicación, es decir, de auténtica devoción, de la inteligencia toda, de la mente toda, que implica escribir una obra del rigor, de la precisión y de la amplitud de la suma de teología. Si por un instante cree que eso es posible hacerlo, sin el más radical y profundo afecto de devoción hacia el Dios unitrino, es que no se ha puesto a realizar búsqueda intelectual rigurosa alguna en toda su vida, ¿no? Porque cualquiera que se haya puesto a escribir al menos un artículo sabe el esfuerzo que eso demanda. Pero escribir una obra como la Suma de Teología, que es nada más que una partecita de toda la obra de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es una parte de su inmensa obra escrita. Compensar solamente el tipo de esfuerzo que eso implica, empezaremos a entender bien qué significa el afecto de devoción en la teología. ¿Está claro lo que digo? No es una devoción que consista en estar poniendo a cada rato expresiones de expansión sentimental. Porque la auténtica entrega devota con afecto de caridad al objeto de la teología resplandece sobre todo en la entrega al objeto, y la entrega al objeto se manifiesta en la objetividad, no en estar centrado en los propios sentimientos, sino el estar centrado en Dios, y que los afectos en todo caso se manifiesten o no, estén contenidos en la intensidad de la entrega al objeto. Si no, no entendemos bien la relación entre este carácter piadoso de la búsqueda y el carácter riguroso de la búsqueda. Bien. La otra expresión que quería añadir para terminar tiene que ver con un teólogo más reciente, que es el padre Hugo Ranner, autor, por ejemplo, de esa obra realmente
preciosa que se llama Teología de la Predicación. No confundamos con Karl Rahner, ¿sí? Es el mismo apellido, ¿sí? Y incluso era hermano de él, pero es otro teólogo completamente distinto. Hugo Rahner acuñó una expresión para referirse a lo que entendía como una teología bien hecha, ¿no? Que ha sido repetida luego por muchos autores, que es una teología de rodillas. La auténtica teología es algo que se hace de rodillas, dice Hugo Rahner. ¿Qué quiere decir esto? La posición de rodillas es una posición de oración, ciertamente, ¿no? A eso está aludiendo, al postrarnos en la presencia de Dios. Pero de entre las posiciones de oración, el ponerse de rodillas no es la única posición propia de la oración cristiana. Si uno piensa en las posiciones fundamentales de la oración cristiana, históricamente hablando, litúrgicamente hablando, son básicamente dos, de las cuales hay variantes y distintas modulaciones, pero una es de rodillas y otra es de pie. Los padres de la Iglesia explican ampliamente el significado de ambas. Hay una posición intermedia que es lo que se llama en el latín litúrgico clásico venia, es decir, estar de pie, pero inclinar profundamente el torso entero, llevando la cabeza hacia abajo lo más posible, ¿no? Esa es la venia. Que es una posición intermedia, claramente. Uno está de pie, pero al mismo tiempo rinde profundo homenaje ante aquel, ante cuya presencia, en cuya presencia se encuentra. Sobre las posiciones corporales de la oración hay un hermoso opúsculo de la primera época de la orden de predicadores que se llama Los 9 modos de oración de Santo Domingo de Guzmán, que describe cómo oraba Santo Domingo y qué posiciones adoptaba para orar. Bien. Quien quiera profundizar en este tema puede ir a ese opúsculo. Yo he hecho un comentario bastante amplio de ese bellísimo opúsculo, que son clases que se pueden oír tranquilamente. Bien. Pero ¿qué viene a significar la posición de rodillas? Es la posición básica de reconocimiento de la propia humildad, de la propia pequeñez, de la propia miseria delante de la majestad de Dios, ¿verdad? Por eso es posición de penitencia, es posición de humildad, es posición de reconocimiento de la propia dependencia radical respecto de Dios. Y que el teólogo haga teología de rodillas quiere decir que no puede de ninguna manera presumir que está él al mismo nivel de aquel de quien va a tratar.
que está él al mismo nivel de las cosas que tiene que entender, de las realidades divinas que tiene que profundizar con su discurso racional humano. Por lo tanto, ese reconocimiento de la propia pequeñez ante la majestad del objeto propio de la ciencia teológica, de la búsqueda teológica, es una actitud necesaria para que el teólogo esté ubicado en su lugar. No es una cosa extrínseca a la tarea teológica, es más bien profundamente intrínseca a la ubicación del hombre que hace indagación teológica en relación con el Dios del cual viene la revelación que va a intentar profundizar y que es el objeto mismo de esa indagación. ¿Está claro? Si ante Dios, cuando nos ponemos a orar, nos vemos inducidos a arrodillarnos en su presencia para reconocer nuestra poquedad, nuestra miseria, nuestra necesidad de conversión, nuestra necesidad de perdón, que es algo que pedimos siempre en el Padre Nuestro cada vez que lo rezamos, ¿no? Si el teólogo cuando hace teología pierde de vista esto, esa teología se desviará casi necesariamente. ¿Se entiende? Por eso, el que la búsqueda sea piadosa es que esté relacionada profundamente a la vida de oración. Y eso está en todos los grandes teólogos de la historia, ¿sí? Por eso los grandes teólogos son al mismo tiempo grandes santos. Y esto abarca toda la historia de la Iglesia, ¿se advierte? La profundidad teológica es pareja de la profundidad de la vida de oración, sin duda alguna. Por eso, hacer teología de rodillas no es un modo más de hacer teología, es la única vía para hacer teología. Está aquella famosa anécdota, ¿no?, relativa a Santo Tomás y San Buenaventura, según la cual Santo Tomás le habría preguntado a San Buenaventura de dónde sacaba toda la sabiduría que manifestaban sus obras, y entonces San Tomás lo llevó a su celda, le mostró, señaló el crucifijo que tenía en la celda y dijo, esa es la fuente de mi sabiduría, ¿no? Esa actitud de unir la indagación de la inteligencia a la vida de oración, que es como la respiración del alma cristiana, implica una inteligencia adecuadamente oxigenada como para entrar en materia teológica. Y sin eso no puede haber auténtica teología, porque la teología es discurso acerca de Dios desde Dios, y por lo tanto es un discurso teándrico, y sin oración no hay vida teándrica posible, porque la oración nos ubica en relación vital con Dios, y la indagación intelectual teológica es parte de la vida cristiana, no es el todo. ¿Se advierte? Esta segunda característica viene a ubicarnos en esta línea. Creo que con lo que hemos dicho ya es más que suficiente, y nos queda el tercer modo de la búsqueda, es decir, además de ser rigurosa y piadosa, la búsqueda tiene que ser sobria. La sobriedad, que de suyo ya evidentemente hay que relacionar con la templanza, pero con la templanza de la inteligencia en este caso, ¿no?, y de la voluntad que acompaña a la inteligencia. Esa búsqueda tiene que ser, además de rigurosa y de piadosa, sobria. Lo de sobrio lo dejamos para la clase próxima, ¿sí? Muy bien. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Santa María, ora pro nobis. In nomine Patris Ora et pro Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancti. Amen. Muy bien. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,